Buenas, que Dios me los bendiga. Para iniciar con la lección número 4 del seminario El Poder de las Palabras. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque Dios nos ha estado llevando a que nuestra fe se enfoque hacia lo que dice la palabra. Bendito sea el Señor. Nosotros no podemos quitar nuestra mirada de lo que dice Dios, hermanitos, porque ahí es donde está nuestra libertad, ahí es donde está el poder, ahí es donde está la sanidad nuestra todo el tiempo. Entonces necesitamos aprender a hablar, hermanitos, conforme lo que dice Dios. Vamos a ponerle a Dios este tema entonces. El tema, la lección se llama afirmar la palabra de Dios. Es el tema número 4. Bendito sea el Señor. Así que vamos a ponérselo al Señor. Padre, te damos la gloria, la honra. Amado Padre, te exaltamos, Señor. Te bendecimos, papá precioso. Señor, y le pedimos la presencia de su Santo Espíritu, Señor, en cada uno de nosotros, los que vamos a escuchar. Señor, y le pedimos la fluidez, Señor, la iluminación que necesitamos, Señor. Que esta enseñanza se nos grabe, Señor, en nuestro espíritu y se impregne ahí, Señor, para ponerla por obra siempre, porque es esencial para la vida de fe, Señor. Bendito Señor, le pedimos, Señor, que podamos aplicarla, Señor, con sabiduría siempre, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Bendito Dios, porque nos va a ayudar mucho, Señor. Vamos a cambiar, Señor, el entorno de nuestra vida, Señor, si confesamos lo que su palabra nos enseña, Señor. Muchas gracias, Señor, porque nuestra fe está puesta en nuestro Señor Jesús, el cual es la palabra de Dios encarnada, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén. La semana pasada estuvimos hablando acerca de esto, ¿verdad? De cómo la lengua es ese timón, ¿verdad? Que puede eh, eh, conducirnos hacia lo malo o hacia lo bueno, ¿verdad? También la misma lengua, o sea, lo que hablamos nosotros puede encender el fuego, la rueda de la creación, dice Santiago, ¿verdad? Esto es bueno, puede interferir en lo cotidiano de nosotros, hermano. Por eso que necesitamos aprender a hablar. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado a alguien decir, ¿verdad? O que siempre, bueno, aquí pasa siempre, ¿verdad? Mucha gente dice, ore por mí. Y vamos a ponerlo como un ejemplo. Supongamos que alguien que está resfriado o se está empezando a resfriar. Entonces le dicen a uno, ore por mí, estoy resfriándome. ¿Qué fue lo que hizo esta persona? Donde cuando dijo ore por mí y hizo una confesión, estoy resfriándome, ya inmediatamente le dio derecho legal al resfrío. Él lo que hizo fue llamar al resfrío. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Inmediatamente va a complicarse más los síntomas. ¿Qué fue lo que pasó ahí, hermanos? Satanás se los ofreció, por decir algo, ¿verdad? Y les dijo, ya tiene la nariz mocosa y un dolor en la nuca. Ahora vamos a ver qué es lo que vas a decir, posiblemente, ¿verdad? Y la mayoría de las personas se sitúan junto al diablo y comienzan a decir lo mismo, me estoy resfriando. Entonces el enemigo pone los síntomas, las situaciones y todo y empieza a poner en su mente, tengo tal cosa. Entonces nosotros somos los que tenemos que reaccionar, porque ya sabemos que si con nuestras palabras le damos autoridad a los síntomas, se van a establecer en nuestra vida. Recuerde que la palabra dice en 2 Corintios 13:1, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Usted puede tener la nariz mocosa, el cuerpo puede dolerle por todas partes. Y bueno, así es como usted se siente. Pero ¿qué va a decir de eso? ¿Cómo va a expresar eso? O sea, ¿qué es lo que va a decir usted de eso? Entonces, recordemos esto, ¿verdad? Para que darles un panorama así, ¿verdad? La palabra de Dios permanece para siempre en los cielos. Ya está establecida ya, hermanos. Eso lo dice el Salmo 119:89. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para tener un panorama, la palabra de Dios es inconmovible, hermanos. Ella está en los cielos. Por eso que nosotros tenemos que hablar aquí en la tierra para que se mueva en los cielos. Pero tenemos que hablar lo que dice Dios, hermano. Entonces, lo primero que la mayoría de las personas hace es ir a decir a su esposa o al esposo, creo que me estoy resfriando. Esa es una manera de poner fe en la enfermedad. Así se afirman las palabras del enemigo. Y Jesús dijo que usted puede tener lo que diga, recuerden. La palabra en esencia dice que la lengua hará que el poder sanador no fluya.
hará que las tendencias hereditarias malas se manifiesten. Pero lo que usted ha heredado es el poder sanador natural de su cuerpo. Ahora, no malinterpretemos esto, no se está hablando de la sanidad divina en este punto, sino de la capacidad natural sanadora del cuerpo humano. Así con una vida equilibrada, con el cuerpo funcionando bien y sin la participación de Satanás, cualquier enfermedad que le sobrevenga a su cuerpo tiene ese mecanismo para sanarse por sí solo. Esa enfermedad va a ser rechazada por su cuerpo, ¿verdad? Eso está natural en el cuerpo. Cualquier virus, el mismo cuerpo puede generar los anticuerpos y todo eso es un laboratorio, lo que Dios dejó, ¿verdad? Es una capacidad natural que tiene el cuerpo. ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a sanar a sí mismo. Ese poder sanador está en su cuerpo, pero Satanás, cuando entra en la escena, él distorsiona todo eso. Él ha descubierto que este poder sanador está limitado, por lo que puede hacer que usted confiese esa limitación. Jesús dijo que usted puede tener lo que dice. No son muchos los cristianos que saben eso, pero Satanás lo sabe y lo cree. De nuevo pensemos en la última vez que usted se resfrió o que estuvo enfermo. ¿Qué fue lo primero que deseó hacer después de notar los primeros síntomas? Siempre uno tiene esa tendencia, corre a contarle a alguien, ay, viera que me siento de tal forma, estoy enfermo. Y probablemente lo pudimos o lo hicimos. Entonces comenzó a empeorar inmediatamente la situación. Inconscientemente activó la ley espiritual que se dio al enemigo la autoridad que usted tenía para dominar su cuerpo físico. Usted afirmó las palabras del enemigo en lugar de afirmar la palabra de Dios. Proclamó abiertamente, estoy enfermo. Nosotros tenemos que entender que que hay un poder sanador en la palabra, hermanos. Permítame recordarle esto, ¿verdad? La palabra dice que usted está sano. Dice 1 Pedro 2:24, quien llevó, recuerde, llevó, esto fue ya pasó esto, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida dice, fuisteis sanados. Bendito sea el Señor. Eso lo dice 1 Pedro 2:24. No dice que usted va a ser sanado, sino fuisteis sanado. Jesús ya lo sanó hace 2000 años. ¿No lo va a sanar otra vez ahora? Claro que sí. Entonces, apóyese o apoyémonos en lo que él dijo y neguemos la enfermedad. O sea, neguémosle a la enfermedad el derecho de existir en nuestro cuerpo. Apoyémonos por la fe. Confesemos el poder de la palabra de Dios sobre la enfermedad y podemos decir, aunque me duela, en el nombre de Jesús no acepto la enfermedad en mi cuerpo. Si alguien puede decir, eso suena ridículo, tan locos. Puede ser, ¿verdad? Porque en mi caso yo prefiero ser ridículo a estar enfermo, ¿verdad? ¿Funciona? Pues funciona porque Dios dijo que sería así. Y yo le creo a lo que dice Dios, hermano. Dios dice en su palabra que usted puede tener lo que diga, entienda. Entonces, la mayoría de las personas están teniendo lo que dicen, pero dicen las cosas equivocadamente. Por ejemplo, una dama se puso de pie en la iglesia y dice, ore por mí, me estoy resfriando. Ahora, ¿qué pasa si se ora por ella? Y orar por ella no le haría ningún bien. Sería desperdiciar el tiempo. Ella cree lo equivocado por las palabras de su boca. O sea, las palabras de su boca han depositado fe en el poder del enemigo para enfermarla. Ella no tiene base escritural para creer eso. Ha sido motivada por sus sentimientos. Ahí es donde obtuvo la base para hablar. Sus sentimientos físicos, ¿verdad? O sea, ella se sentía mal y confiesa que se sentía mal. Fue motivada, la base de su confesión fue por los sentimientos físicos. Ahora, ¿qué dice la palabra, hermanos? El justo vivirá por fe y no por vista. Bueno, así en otras palabras, parafraseado, ¿verdad? Entonces debemos aprender a creer en lo que la palabra de Dios dice. Que entendamos que los sentimientos cambian diariamente. La palabra de Dios nunca cambia. Siempre permanece igual, no importa cómo se sienta. Como alguien se sienta no tiene nada que ver con que Dios cumpla su palabra. O sea, los sentimientos no tienen que influir en cuanto a la palabra. Recuerde que la palabra está en los cielos, está más elevada que cualquier
entendimiento que tengamos nosotros, hermanos, a cualquier sentimiento, cualquier sensación. La palabra está por encima de todo. Se han dado casos de personas que le piden a uno que vaya a orar por ellas, ¿verdad? Simplemente uno va y se ha orado por ella y se le pregunta, ¿crees que está sano? Y han contestado, pues ojalá, pues bien, no están sanos sin dudar, ¿verdad? No hubo fe en esa oración. Ese ojalá no tenía sustancia. La Biblia dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará. O sea que cuando se ore por usted, hermano, usted crea que la oración está haciendo efecto, porque entonces imagínese qué hace uno con ir a orar con una persona que no va a creer en la oración. Entonces, ¿para qué pide oración, verdad? O sea, lo bueno es que la persona se pare y diga, ya se oró por mí, esto que tengo se anula porque no le estamos dando derecho legal de que permanezca ahí. Entonces, bendito sea el Señor, así con ese tipo de fe, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, alguien puede decir, sí, pero todavía me duele después de la oración. Su fe estuvo totalmente basada en sentimientos, no en la palabra. La Biblia no dice que la palabra de fe sanará al enfermo si no le duele después de la oración. Dice la palabra de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Bendito sea el Señor. Lo que se debería decir es gracias a Dios oraron. Creo que oraron con fe y sé y creo que creí a Dios. Por tanto me estoy levantando en el nombre de Jesús. Simplemente levantarse, declarar lo que el Señor dice. Porque la palabra dice de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Gloria a Dios, ¿verdad? Aquí no se está en contra de los médicos. O sea, no malinterpretemos. Si usted no ha aprendido a funcionar en estos principios, visite a su médico mejor. Él es el mejor amigo. Los médicos luchan contra el mismo mal, solo que con medios médicos naturales. Pero si usted tiene la fe que agrada a Dios, hermano, de ahí, usted con una oración, usted sabe que esa oración le canceló la enfermedad. Bendito sea el Señor. Entonces, no hay nada malo con ir al doctor, pero aprenda a funcionar en el poder de Dios. Active el poder de Dios en usted con las palabras de su boca. Santiago dice que usted puede hacerlo. Dice que si usted puede controlar la lengua, no va a tener problemas con el cuerpo. Dice que la lengua es el factor directriz para el cuerpo, así como el freno para el caballo. Ambos están en la boca y controlan el cuerpo. Si usted controla la lengua, no va a tener problemas físicos. El cuerpo obedecerá las palabras. El cuerpo tiene que ser entrenado para actuar conforme a la palabra de Dios. Su cuerpo obedece el mandato de su mente. Ejemplo, en una confesión para dirigir el apetito, por ejemplo, no quiero comer tanto porque sobrepaso mi peso normal, porque este cuerpo es el templo del Espíritu Santo, por lo tanto, en el nombre de Jesús no quiero comer más de lo que mi cuerpo necesita y en el nombre de Jesús renuncio a comer más de lo debido. Entonces necesitamos, por confesar lo anterior en su programa de dieta, o sea, aunque usted tenga la dieta ahí, usted confiese, voy a comer lo que mi cuerpo necesita, no guiado por un espíritu tal vez de glotonería o algo así, sino que usted confiese lo que usted necesita comer nada más. Entonces, cuando usted empiece a utilizar las palabras que lo saquen hacia adelante, en vez de permitirles que lo aten, las palabras funcionarán a su favor. Sus palabras trabajarán para usted, bendito sea el Señor. Pero no funcionará porque lo diga una vez, no diga eso, pero comience a hacerlo, comience confesando las cosas que usted desea, no el problema existente. Confiese lo que usted desea, bendito sea el Señor. Entonces alguien dice, ¿cuánto tiempo? Hasta cuando obtenga los resultados. Gloria a Dios, recuerde controlar las palabras de su boca, usted tiene que ver los resultados. Nada cuesta estar confesando lo que usted desea. Yo sé que he comido lo suficiente, podría decir, ¿verdad? Pero en verdad deseo una porción de bizcocho. Me gusta comer bizcochos, por ejemplo, ¿verdad? No puedo vivir sin comer dulces. Imagino que me pondré gordo como un cerdito. Ya está confesando. Entonces, o sea, ¿usted cuántas veces no ha escuchado usted gente así decir eso? Ya, yo sé que eso me va a engordar todo, pero es que viera cómo me gusta. De una vez confesó que se iba a engordar. Ahora, si usted puede cambiar esa confesión, usted puede decir, quiero un pedazo de bizcocho. Su cuerpo comenzará a desearlo. Usted forma deseos con sus palabras y así es posible acostumbrar el cuerpo. Modifique esos deseos diciendo, no, en el nombre de Jesús no quiero más comida de la que necesito. Entonces, ¿lo ve? Usted puede producir, gloria a Dios, esos deseos cuando usted los empieza
a desear. Pero usted puede también decir, no, ya hasta aquí, no voy a comer más, no necesito más de esto. O sea, eso es como un ejemplo, ¿verdad? No se me ofenda a nadie. Alguien dice, eso es como mentir. Se trata del hombre espiritual hablando. O sea, esto no se trata de mentir, sino que se trata de hablar espiritualmente. Recuerde que el hombre espiritual, el que nació de nuevo en usted, está programado con la palabra de Dios. Y el hombre espiritual dice, no quiero nada que pueda ser dañino para el cuerpo. Yo sé que si como de más será nocivo. Por lo tanto, estoy hablando desde el hombre espiritual y diciendo, no deseo nada más en el nombre de Jesús. Eso es autodisciplinarse con el poder de la palabra, con la declaración de la palabra. Necesitamos hablarle al cuerpo, hermanos. Claro, eso tiene que ser silenciosamente, ¿verdad? Si está hablando en público, si lo oyeran, a los demás les parecería algo insólito. Jesús siempre habló al problema, habló los resultados deseados, los resultados finales. Al seguir su ejemplo, entonces nosotros seríamos sabios. Vamos a ver lo que dice el Señor respecto a esto en Mateo 12, 33 al 34. Dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis saber lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Lo ven? El corazón es la parte espiritual. Lo que usted tiene ahí almacenado en su espíritu, ese es el corazón, ¿verdad? Lo que usted tiene almacenado ahí, eso es lo que usted va a hablar. Así Jesús enunció la profunda verdad. Lo que sale de la boca es porque abunda en el corazón. Los síntomas aparecen y el diablo dice, me pregunto qué tienes, no sé, me pregunto qué tengo. Él saca una carta de debajo de la mesa y dice, ¿crees que esté resfriado? Pues no creo que esté resfriado, pero ¿crees que tienes dolor de garganta? Sí, mi garganta está áspera. Entonces usted debe hacer una decisión. ¿Estará motivado por lo que sienta, vea o oiga o por la palabra? La palabra dice que Jesús llevó sus enfermedades. Gloria a Dios, eso está en Mateo 8:17, Isaías 53:5 dice, por sus heridas fuimos todos sanados. ¿Lo ves? Todos, dice. Porque todos podemos fluir con la declaración de la palabra de Dios. Entonces, la voz de la duda dice, no me siento sanado, no luzco como si lo estuviera, porque mi garganta luce enrojecida, mi voz es áspera, no suena a sanada. Bendito sea Dios. Entonces, ahí es donde tenemos que poner atención. Usted no puede basarse por los síntomas, sino por lo que dice Dios. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Lo físico ha tomado lugar sobre la palabra de Dios. Por ejemplo, querida, estoy enfermo. Su voz penetra cada fibra de su ser, aún su corazón, o sea, el espíritu. Su lengua, la más alta autoridad, el factor que controla el cuerpo y el espíritu, ha declarado que está enfermo y cesa toda resistencia al virus. Pero, ¿de veras estará enfermo? ¿O fue nada más un engaño del enemigo? Pero por la confesión va a quedar esa enfermedad establecida ahí. Por eso que tenemos que tener cuidado de lo que hablamos, hermano. Usted tiene que hablar como una persona renacida en el espíritu. Ya usted es una nueva creación de Dios, una nueva criatura. Usted tiene que hablar como hablaba Jesucristo, porque usted tiene la naturaleza de Jesucristo en su vida. Usted podría decir, sí, pero estaba sintiéndome mal antes de que dijera eso. Sí, habían aparecido los síntomas, pero el enemigo no puede poner nada en usted sin su consentimiento. Él puede hacer que usted sienta que se va a enfermar y usted regresa a ese sentimiento. Por eso es peligroso vivir por los 5 sentidos físicos, por lo que sienta, vea, escuche, guste o toque. Entonces necesitamos programarnos con la palabra de Dios, hermanos. Aprenda a programarse cada día, así mismo con la palabra de Dios. Cuando se sienta mal, diga, por ejemplo, ¿qué dice la palabra acerca de esto? Me siento de tal manera, pero ¿qué me dice Dios de esto? No, o sea, lo mejor que podemos hacer nosotros es alabar al Señor, hermanos, cuando nos sintamos así, con síntomas decaídos y todo eso, porque la misma presencia de Dios va a ser echado la presencia de Satanás. Entonces, la palabra dice, por sus heridas estoy sano. Por lo tanto, no recibiré tu enfermedad, Satanás.
Te tiene que decir al diablo, largo de aquí, no quiero estos síntomas. La dejo pasar, no la quiero. Gracias. Así que largo de aquí. ¿Qué pasaría si alguien llegara a su puerta a ofrecerle un saco de serpientes de cascabel? ¿Iría usted al patio de su casa a decir, supongo que esta es la voluntad de Dios? Y después diría, descárguelas ahí, en la entrada de la casa. Y después se pone a decir, oh amado Dios, ¿qué voy a hacer con todas estas serpientes en la despensa, en el baño, por todas partes? Pues supongo que esta es la cruz que me habrá tocado llevar. Imagínense, hay mucha gente así, hermano. Pero si hubiera podido impedirlo, tenga la decisión necesaria para cerrar la puerta, diga, no, gracias, no quiero nada de eso. No se vaya a poner de pie para testificar ante toda la iglesia, me estoy resfriando. Jesús dijo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, recuerde, imagínense, usted llega y testifica, me estoy resfriando, y otro dice, ay, mira, sí es cierto, aquí, hasta que se le ven los mocos. O tome, aquí hay un pañuelo para que se limpie. Entonces, ya hay otro que está también testificando lo mismo. Bendito sea Dios. Entonces, ¿para qué? Mejor que hace calladito. Así usted le quita el derecho legal, ¿verdad? ¿Qué pasaría si alguien se levantara y diga, me estoy resfriando? Y la mayoría de las personas de la congregación dijeron, luce mal, sus ojos están llorosos. Sí, esta persona está resfriado. Es eso lo que tiene. O sea, cientos de personas se pusieron de acuerdo en que ella estaba resfriada, imagínense. Completamente un derecho legal en todo, ¿verdad? Entonces, hubiera sido más sencillo ponerse de pie para decir, el enemigo ha estado tratando de poner los síntomas del resfriado en mí y de hacerme creerlo. Pero delante de ustedes esta noche y ustedes son mis testigos ante los ángeles, ante Dios y ante el cielo, de que no estoy enferma, no me resfriaré por las llagas de Jesús, estoy sano. La palabra dice que estoy sanada, eso es suficiente para mí, gracias. Bendito sea el Señor. Qué diferente esa confesión, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, hubiera habido gente con los ojos muy abiertos diciendo, qué mal le habrá pasado a esta persona con esa fe tan firme. Pero cuando se puso de pie diciendo, me estoy enfermando, nadie se inmutó, apenas dijeron, pobrecita, se está enfermando. Pero causa más impacto cuando alguien se para y dice, aunque tengo todo este montón de síntomas, yo le creo a la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Y no permito que estos síntomas queden en mi cuerpo. Gloria a Dios. Entonces, puede darse cuenta de lo tontos que hemos sido cuando han sucedido estas cosas. Sin embargo, no siempre se ha visto, ¿verdad? Eso. No crea que se está diciendo, bueno, se conocen todas las respuestas. Todavía no se conocen todas, ¿verdad? Pero gracias a Dios estamos encontrándolas en su palabra. Necesitamos aprender, necesitamos, ¿cómo le digo? Disciplinarnos, hermanos, para que cada vez que vengan síntomas, cada vez que vengan situaciones, de una vez entrarle con la palabra. Recuerden cómo fue la tentación que el diablo le hizo a Jesucristo. El diablo le sacó palabra y Jesús le sacó palabra también. Bendito sea el Señor. O sea, usted no puede estar descuidado, hermanos. En su espíritu tiene que haber palabra para las circunstancias que usted va a enfrentar. Dice, recuerde que Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca, en Mateo 12:34. La enfermedad y los malestares llegaron a su espíritu antes de que salieran de su boca. Su espíritu los recibió primero. Entonces, cuando usted creyó, habló. Dice ahí, 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Entonces nosotros necesitamos creer primero en nuestro corazón. La palabra de Dios tiene que estar impregnada en nuestro espíritu, hermano. Así que cuando vengan esos síntomas, inmediatamente el diablo viene susurrándole al oído, usted está enfermo, así como le pasó a Jesús cuando el diablo lo tentó. ¿Qué hizo Jesús? De su espíritu salió la palabra que le decía a él las cosas. Está escrito esto, está escrito esto, está escrito esto. Con eso logró el diablo sacarlo. Ahora, usted, hermano, ¿cómo se está defendiendo? Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. O sea, el mismo espíritu que estaba en Jesús, que es el Espíritu Santo, está con usted ahorita. Bendito sea Dios, pero el Espíritu Santo llega a buscar cuánta palabra tiene usted para hacerle frente a la situación y no tiene nada, hermano. ¿Qué va a hablar? ¿Qué le va a inspirar el Espíritu Santo si usted no tiene palabra? ¿Qué le va a recordar? O sea, exactamente, ¿qué le va a recordar el Espíritu Santo? Por eso necesitamos, hermanos, agarrar en serio la palabra de Dios. Usted no puede estar jugando a ser cristiano porque el diablo no juega a ser diablo, recuerde.
O sea, el diablo te va a destruir, hermano, si te encuentra desprevenido. Él vino a eso, él vino a eso. Él es homicida desde el principio, dice la palabra. Así que no se confíe, hermano. Usted, la única defensa suya es la palabra de Dios. Recuerde que el Espíritu Santo viene para iluminarnos. ¿Iluminarnos qué? El entendimiento, para hacernos entender, mira, la palabra dice esto, la palabra dice esto, pero si el Espíritu Santo llega y está habitando en su espíritu y usted no se preocupa porque haya palabra ahí guardada, hermanos, ¿qué le va a recordar el Espíritu Santo? Santiago dice que la lengua inflama la rueda de la creación. Entonces, la lengua puede impedir que el poder de Dios, la sanidad divina, fluya dentro de usted. Lo atará a la esclavitud, a menos que aprenda a controlar las palabras de su boca. ¿Qué dice Proverbios 6:2? Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Vean qué tremendo eso, hermano. Gloria a Dios. Entonces, entendamos esto, hermano. Esto es un mensaje aún para liberación también. La palabra es el poder de Dios para liberar. Entonces, Dios nos ha dado un mensaje de liberación. Él dijo, puedes tener lo que digas si crees de todo corazón y no dudas. También dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, esas palabras deben decirnos algo, hermano. Bendito sea el Señor. Porque si no, estamos, como dicen, fritos, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 15 de Mateo, a partir del versículo 11, se estaban quejando de Jesús porque sus discípulos comían sin lavarse las manos. O era conflictivo ese asunto, ¿verdad? Pero él dijo, no es lo que entra a la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su boca. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, escuchen. Gloria a Dios. Entonces, es lo que sale de nuestro espíritu, hermano, lo que está guardado en nuestro ser. Jesús está diciendo que lo que usted habla está en su corazón y cuando sale es puesto en movimiento. Afirma su testimonio sobre la tierra. Bendito sea el Señor. La palabra dice, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto, según de Corintios 13:1. ¿Qué es lo que pasa? Que recuerde que la palabra de Dios está en el cielo, hermanos. Allá está inmutable. Y todo lo que usted desate aquí en la tierra, allá en el cielo se activa. Bendito sea Dios. En otras palabras, todo lo que usted hable aquí en la tierra, usted lo está permitiendo. Y Dios lo va a permitir también. Por eso tenemos que tener cuidado. Todos tenemos que dar cuenta de lo que nosotros hablamos. La palabra dice que usted está sano. El diablo dice que usted está enfermo. Entonces usted se pone en pie y dice, estoy enfermo. ¿Qué es lo que está haciendo? Está estableciendo la enfermedad con las palabras de su boca. Convino con el enemigo. De igual manera hubiera podido decir, no gracias, no recibiré esa enfermedad. Santiago dice que las palabras de su boca podrían contaminarlo, recuerde. La lengua puede contaminar todo el cuerpo. Entonces, pueden estar los síntomas. La gente puede decir, te veo enfermo. ¿Qué es lo que usted está creyendo? ¿Lo que dice la gente, lo que dice el diablo, la influencia que tiene a su alrededor o lo que Dios le está diciendo de usted? Eso es lo que tenemos que poner cuidado. El poder creador estaba en la boca de Dios, también está en nuestra boca, hermanos. Eso no significa que usted va a crear el mundo, pero usted puede crear un mundo diferente para vivir por las palabras de su boca, hablando palabras llenas de fe en lugar de palabras de temor. Usted puede programar el futuro suyo con sus palabras, hermano. Recordemos que el temor es contrario a la fe. El temor es producido por creer lo equivocado. El temor es fe en el poder del enemigo. Jesús dijo, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, Mateo 12:35. ¿De dónde vienen las cosas buenas? Jesús dijo que vienen del corazón, no dijo que venían de quedarse despierto hasta altas horas de la noche, trabajando con sus dedos hasta que sus manos queden hechas mero hueso. ¿Ah? Dijo que las cosas buenas de la vida salen de su corazón, o sea, lo bueno no sale por el esfuerzo físico, sino sale del corazón. Cualquier cosa que usted almacene allí, la información con que usted programa su espíritu producirá su fruto. Entonces, siempre producirá según su especie. La fe produce fe. Las palabras de temor producen temor en abundancia.
Cuando hablo del espíritu, se está hablando del corazón, recuerden. El corazón y el espíritu son lo mismo. Programar su espíritu con la palabra de Dios consiste en decir lo que Dios dice sobre usted en su palabra. Diga lo mismo que Él dice. Resista al diablo y dice la palabra que Él huirá de usted. Recuerde que cuando se dice resistir al diablo es contradecirlo. ¿Qué hizo Jesús cuando resistió la tentación? Él lo que hizo fue contradecir lo que el diablo le decía, hermano. Entonces usted tiene que aprender a contradecir lo que usted está viviendo, lo malo que usted vive, lo que el diablo le pone, las enfermedades, las circunstancias, los problemas, las limitaciones suyas. Usted tiene que resistirlas como contradiciendo con la palabra de Dios. No contradiciendo porque a usted se le antoja decir algo, sino contradecir con la palabra de Dios. Eso es resistir. Eso es resistir al diablo. Y dice que él va a huir de usted. Entonces, uno de los problemas crónicos de la iglesia de hoy es su descuido para reconocer la autoridad de la palabra. Al primer síntoma de enfermedad se escucha decir estoy enfermo. Y Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Entonces, ¿cómo usted va a resistir al diablo? ¿Cómo usted va a contradecir al diablo si usted no se somete a Dios? ¿Qué es someterse a Dios, hermanos? Es buscar el conocimiento de Dios en la palabra. Conocer qué dice Dios de la palabra. Eso es someterse a Dios. Pero si usted no le pone interés, si usted agarra las cosas, mira, me entró por un oído y me salió por el otro, ahí ya es su problema, porque las pruebas le van a venir. Pero el asunto es cómo las va a resistir. Estar sujeto a Dios es estar sujeto a la palabra. Usted debe someterse a Dios, debe someterse a su palabra. Jesús resistió a Satanás con la palabra hablada. En Mateo 4, del 4 al 7 y versículo 10 dice, Él respondió y dijo, escuchen esto, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Gloria a Dios. Entonces Jesús le habló a Satanás conforme a la palabra. ¿Y qué hizo el diablo? Se fue. Bendito sea el Señor. Así también usted, hermano. Usted en todo momento tiene que tener la palabra a flor de sus labios. Ahí eso es lo que tiene que estar en su boca. Gloria a Dios. Recuerde que Jesús llevó nuestras enfermedades y nuestros pecados. En 1 Pedro 2:24 dice ahí, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, la palabra dice que usted fue sanado. La enfermedad es una maldición de la ley. Recordemos esto. Si usted tiene una enfermedad, usted no puede aceptarla porque ya usted fue redimido, hermano. La enfermedad es para castigo del pecado. Y eso lo dice en Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Recuerde, Jesús se hizo maldición para que usted sea redimido, para que usted sea bendición. Mateo 8:17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él mismo tomó sus enfermedades y llevó sus dolencias. Al leer las escrituras aprenda a reconocerse. Bendito sea el Señor. Usted tiene que identificarse con las escrituras. Isaías 53:5 dice, por su llaga fuimos curados. Entonces, por su llaga usted está sano también, hermano. Identifíquese con la palabra. Y usted verá que la palabra empieza a generar poder, hermano, en su vida. O sea, tenemos que ser activos en la palabra, hermano, constantemente. Alguien dice, o alguien podría decir, sí, pero usted no entiende, no me siento sano y no luzco como tal. Esa persona ha sido programada por el sistema del mundo. Los 5 sentidos físicos lo programaron. La palabra no está en ellos. Ellos pueden conocer de la palabra, pueden incluso creer que la palabra es verdad, pero hasta que ésta haga parte de ellos, no está en ellos. O sea, ese tipo de personas que se guía solo por los sentidos, es difícil que haya palabra en ellos, hermanos, porque todo lo ven en lo natural, no creen lo que dice Dios. La palabra es sobrenatural, la palabra es celestial, recuerde. Entonces, una persona que haga esas confesiones y diga, sí, pero es que usted no entiende, no me diga que estoy enfermo. ¿Cómo voy a estar diciendo yo que Dios me sana si estoy enfermo?
O sea, no creen, no hay palabra en sus corazones, hermano. Uno entiende, sí, esta persona está motivada por sus sentimientos, no por la palabra de Dios. Ahora, es muy simple resistir al diablo una vez que usted se haya programado con la palabra de Dios. Dios y su palabra son uno y están de acuerdo. O sea, la palabra y Dios son uno solo. Siempre está de acuerdo. Siempre la palabra está de acuerdo con Dios. Entonces, aprenda a estar a la altura de la palabra de Dios a través de citar lo que Dios dice. Así podría atreverse a decir, de acuerdo con la palabra de Dios, no estoy enfermo. Jesús llevó mi enfermedad, Él la llevó por mí, por lo tanto yo recibo mi sanidad por medio de la palabra. Gloria a Dios. Así como Jesús llevó nuestros pecados, también llevó nuestras enfermedades. Usted no debe entonces permitir que la enfermedad actúe en su cuerpo más que el pecado. Los dos están quitados, ya Jesús los llevó. Gloria a Dios. Entonces necesitamos creer, hermanos. Pero vea cómo estoy, sí, pero ¿a qué está creyendo? ¿A los síntomas que tiene o a lo que dice Dios de usted? ¿A quién le está haciendo más caso? ¿Al susurro que el diablo le está haciendo al oído cuando le dice, pero vea si usted está enfermo? ¿O lo que dice Dios? Entonces necesitamos desarrollar fe, hermanos. Si usted no ha desarrollado su fe en la palabra hasta el punto en que pueda recibir sanidad a través de la palabra, entonces use la sanidad de la ciencia médica, pero no permita que la enfermedad se enseñoree de su vida, hermano. Siempre combátala. Para eso Dios dejó también la ciencia, ¿verdad? Para aquellos que no pueden aplicar una fe madura. Emplee cuantos recursos pueda para librarse, pero no deje que la enfermedad lo domine. Si tiene que tomar pastillas para su curación, cada vez que tome una diga, tomo esta pastilla en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús hará que sus medicamentos se vuelvan doblemente eficaces. No permita que Satanás lo condene por tomar medicamentos. Dios desea su bienestar. Si su fe no se ha desarrollado hasta el punto en que pueda prescindir de los medicamentos, por amor de Dios, entonces no sufra 39 años y no diga que ha confiado en el Señor. Bendito sea el Señor, porque hay gente que pasa toda una vida enferma y dice aquí como Dios quiere. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que usted disfrute, que usted sea sano. Entonces, ¿para qué sufrir todos los años tomando medicamentos ahí enfermo, haciéndose que la enfermedad lo domine, cuando usted puede hacerle frente también, aún con la ciencia? Y con mucho más razón si usted activa la fe, hermano. Hay gentes atadas con pastillas para toda la vida. Tienen que tomar tratamiento toda la vida. Imagínense, están atados a un tratamiento. ¿Por qué? Porque una enfermedad los domina. Pero hermanos, hay que hacer algo. El Señor pagó en la cruz. Entonces, ¿de qué valió que Él subiera a esa cruz y derramara toda su sangre por nosotros? Necesitamos ir unidos con la palabra. Como ejemplo, ¿verdad? Bueno, ahí, si se ha sufrido esos 39 años, ¿habrá cometido alguna falta? No es esa la voluntad de Dios para usted. Busque ayuda médica, póngase de pie y busque en la palabra dónde ha fallado. Aprenda a controlar las circunstancias en lugar de permitir que éstas lo controlen. Alguien podría decir, no le pediré que ore por mí, estoy tomando medicinas. Entonces, Satanás también ha llevado a muchos buenos cristianos a creer que si están tomando medicinas no deben atreverse a orar. Satanás se da cuenta de que no puede impedir que usted utilice ambas cosas. Por eso se esfuerza para convencerlo a usted de que la oración y la ciencia médica se oponen la una a la otra. Entonces, la verdad es que tanto la oración como la medicina combaten el mismo mal, los malestares y las enfermedades. Por supuesto, el deseo de Dios para usted es que desarrolle su fe hasta el punto en que reciba sanidad a través de la oración y de la palabra de Dios. Pero la fe de cada cual no está desarrollada a ese nivel. Esa es una de las razones por las cuales Dios dio a los hombres el conocimiento médico. Él quiere que su pueblo esté bien, aunque no sepa cómo actuar en la palabra. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, hermano. Dios dejó todo ese montón de especialistas ahí con sus diferentes especialidades, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, ¿para qué? Para que nos ayuden, hermanos, también. Para que estemos nosotros bien. Gloria a Dios. Entonces, eso es la voluntad de Dios, que estemos bien. Ahora, Dios lo quiere sano. 3 Juan 2 dice, ¿verdad? Que Dios lo quiere sano a usted. Ahora, diga otra vez en voz alta, Dios me quiere sano.
Confiese la palabra de Dios a su cuerpo cada día. O sea, tenemos que hablarle. A veces su cuerpo también desea enfermarse. No lo permita. Jesús dijo que usted puede tener lo que diga, así que tome tiempo para llenar su corazón, o sea, su espíritu, con la palabra de Dios. Todos los días levántese y aunque usted sienta síntomas, diga: cuerpo, tú has sido redimido en el nombre de Jesús, así que la enfermedad no puede habitar en ti. En el nombre de Jesús, soy sano, porque la palabra de Dios lo dice. Entonces, gloria a Dios, ¿verdad? Por eso necesitamos tomar tiempo para llenar nuestro corazón de la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué es eso? Porque la palabra de Dios va a producir fe. Se ha visto personas pasar al frente para decir: ore por mí para que tenga más fe. El problema real es la falta de palabra en sus corazones, no es la fe. Es que no tiene palabra. Note que dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No es bíblico orar por más fe, o sea, en la Biblia no dice eso. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios está llena de fe. Donde la palabra de Dios está, ahí hay fe, para que se entienda, ¿verdad? Así que no pida oración para que su fe crezca, no. Lo que tiene que hacer es buscar más palabra de Dios, hermano. Bendito sea el Señor. Llenarse más de la palabra de Dios. Eso es lo que debería de hacer usted. Dice Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, vean que mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando la palabra está ausente, la fe está ausente. Cuando usted está bajo la presión de la vida, lo que abunda en su corazón sale, sea de Dios o de Satanás. Las palabras de Satanás producirán temor o incredulidad en su corazón. Las palabras de Dios producirán fe en su corazón, como lo dice Mateo 12:34. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que sea formado por la lengua y hablado por la boca creará lo bueno o lo malo. Las palabras tienen poder creador. Dice Mateo 12:35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, escuche, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Eso está en Mateo 15, del 18 al 20. Vean dónde está almacenado todo ese mal, hermanos. Entonces, las palabras concebidas en su corazón serán formadas por su lengua, y al hablarlas, su boca liberará el poder de Satanás o el poder de Dios dentro de usted. Estas palabras crearán bien o mal, maldición o bendición. De la misma boca, como dice Santiago 3:10, proceden bendición y maldición. ¿Cómo tenemos que tener cuidado, hermanos? ¿Qué es lo que vamos a hablar respecto a la circunstancia que estamos viviendo? Cualquiera que sea, aquí estamos hablando de enfermedades, porque es lo más práctico, ¿verdad? Pero digamos que, supongamos que usted se metió en deudas y venga un embargo y usted diga: mira, me van a quitar la casa. ¿A qué le está dando derecho legal usted ahí? Cuando se da cuenta está viviendo un alquilado, ¿verdad? Porque ya le quitaron su casita. Porque usted mismo confesó. Pero recuerde, hermano, que Dios tiene misericordia. Él nos dejó su palabra para que actuemos por su palabra. Recuerde que hay poder creador dentro de usted, de cada uno de nosotros. Aprendamos a usarlo sabiamente. El Espíritu de Dios nos enseña que no tenemos que preocuparnos por establecer la palabra en los cielos. Ya la palabra permanece allá. Lo que necesitamos es hacer que permanezca aquí en la tierra, hermano. Que la palabra se cumpla aquí en la tierra. Y eso solo se logra cuando se confiesa. Gloria a Dios. Entonces necesitamos establecer la palabra de Dios aquí en la tierra. Hágalo o hagámoslo. Y no vamos a tener ningún problema. El problema es que se ha estado estableciendo la palabra del diablo. Han estado diciendo lo que dice el enemigo. Necesitamos establecer la palabra de Dios aquí en la tierra, hermano. Porque ¿cómo vamos a ver victoria si lo que estamos confesando es lo que el diablo nos ministra? O sea, recordémoslo, hermanos, el diablo viene a distorsionar la palabra de Dios. Cuando él se enfrentó a Jesús, él distorsionó la palabra de Dios. Y él quiso controlar a Jesucristo.
Pero él no pudo controlarlo porque Jesús sabía quién era su Señor y a quién él debía de obedecer. El diablo no pudo influenciarlo, en ningún momento pudo influenciarlo, porque él siempre tenía su palabra, la palabra viva de Dios en su corazón, aunque el diablo le sacaba palabra también, pero era una palabra torcida. Cuando el Señor le decía, no, está escrito esto, le estaba contradiciendo, le estaba llevando la contraria. Así no es, papá, es así. Entonces, gloria a Dios. Usted también tiene que hacer lo mismo, hermano. Que mira, le dieron una mala noticia, sí, no importa que me dé esa mala noticia, mi Señor, al cual yo sirvo, dice esto. Tome. Bendito sea el Señor. Por eso que necesitamos buscar palabra para guardar en nuestro corazón, para cuando vengan las situaciones, sacarla, hermano. No haya necesidad de andar corriendo buscando una Biblia o las concordancias, sino que ya esté en su corazón lo que usted tenga que decir, hermano. Y eso tiene que ser una confesión diaria. Para aquellos que se ofuscan cuando se les deja alguna tarea o algo así, de que memoricen alguna palabra, hermanos, algunos dicen que no pueden aprender porque solo tal vez con otros métodos, pero el único método para que la fe crezca es oyendo la palabra de Dios, memorizando la palabra de Dios. Por eso que es bueno hacer actividades, por ejemplo, que usted se comprometa a agarrar un versículo y estarlo leyendo todo el día, comentarlo, y así se le va a grabar en su espíritu, hermano. Porque después, el día de mañana, van a venir las pruebas y usted no va a tener nada en su espíritu. Por eso es bueno que usted haga dinámicas, que busque ahí, mira, esta es una palabra que me va a ayudar para cuando tenga un problema tal, voy a memorizarla, voy a practicarla, voy a estarla confesando, la voy a estar escribiendo, la voy a estar comentando con otras personas para que se me grabe, porque es para su beneficio, para que se le grabe a usted. Bendito sea el Señor. Porque cuando llegue la prueba no va a tener nada. Entonces, ese tipo de dinámicas de ejercicios son muy buenas, hermanos. Aunque usted diga, mira, es que yo aprendo por otros métodos. No, no, no. La Biblia dice ese método. Ese es el método de Dios. Oyendo la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que deje de estar poniendo excusas, poniendo otros métodos. Los métodos de Dios están claros. No podemos quebrar la palabra, hermanos. Si Dios dice que esa es la manera en que la fe viene, es de esa manera que la fe viene, por el oír. Y usted necesita meditarla, necesita practicarla, necesita establecerla en su ser, la palabra. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Que esta palabra, que esta enseñanza de hoy le haya servido, hermano. Así que vamos a orarle al Señor y vamos a darle gracias. Papá precioso, te alabamos, Señor. Amado Dios, ayúdenos, Señor, a poner por obra su palabra, Señor. Que dejemos de ser ya vagos, bendito Dios. Y que nos pongamos, Señor, en realidad a buscar su presencia, Señor, a someternos a usted, Señor. Nos sometemos por medio de obedecer su palabra, Señor. Pero si no la conocemos, ¿cómo la vamos a obedecer? Necesitamos sacar tiempo de calidad, Señor, para escudriñar su palabra, para meditar, Señor, para que su palabra se nos grabe en nuestro espíritu, Señor. Bendito Dios, Señor. Padre, ayúdenos, Señor, a ser obedientes, porque si no, cuando vengan las situaciones o cuando le hablemos a las personas, vamos a sacar solo palabras de lo que yo creo, no de lo que dice usted, o palabras influenciadas por el enemigo, Señor. Bendito Dios, ayúdenos, Padre, a ser humildes, Señor. Padre, usted ha puesto personas para que nos enseñen, Señor. Señor, que respetemos a esas personas que nos están enseñando, bendito Dios. Que valoremos, Señor, el tiempo que ellos sacan para hacer la obra, Señor, también, Padre. Que los veamos con respeto, Señor, a esas personas que nos están enseñando la palabra. En el nombre de Jesús, Señor, echamos fuera todo espíritu de rebelión, Señor. Todo espíritu contrario, todo aquello que quiera, Señor, oponerse a la enseñanza de su palabra, Señor. Lo echamos fuera, Señor. Echamos fuera todo aquello que el enemigo haya enviado para bloquear el entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Señor, le pedimos que su poder fluya, Señor. Bendito Dios. Y que podamos, Señor, aprender cada día más de su palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Muchísimas gracias. Amén.